Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a dar la segunda vuelta al tema 4, Principios Generales del Derecho, pero antes quería felicitaros a todos la Navidad y desearos que aprovechéis el tiempo, si tenéis algo de tiempo estos días, para hacer test, para repasar preguntas, para hacer esquemas de preguntas de desarrollo y bueno, eso os ayudará a superar el examen sin problemas. Y pues eso, sobre todo haciendo muchos test y haciendo de las preguntas que han querido otros años unos pequeños esquemas que os ayudarán a recordar, pues eso, los contenidos que os pueden caer. Bueno, pues nada más. Si queréis felicitarme la Navidad también a través de internet, pues podéis comentar este vídeo, podéis mandar mensajes a través de las redes sociales y tenéis dudas, yo os iré contestando en cuanto pueda. Y bueno, pues nada más, vamos a comenzar. Hoy tengo la voz un poco fastidiada, así que pues no me alargaré demasiado. Pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, el tema 4 es un tema nuevo y por eso vais a ver que no hay muchas referencias a preguntas de test o de desarrollo de otros años, porque ha caído poco, ¿vale? Esto significa que va a seguir cayendo poco, o sea, va a caer alguna pregunta de desarrollo, puede caer alguna de test, pero vamos, ser un tema nuevo, pues no es de los más importantes, ¿vale? Pero hay que estudiarlo. Nos habla pues del concepto de principio como concepto general en el ámbito jurídico. Pues bien, principio nos dice la RAE pues que es causa origen de algo, una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales. Pues principio también es una norma o una idea fundamental que rige el pensamiento, la conducta. Y un principio de derecho pues nos dice que es una norma no legal, atentos a este detalle para los test, es una norma no legal, supletoria de ella y constituida por la doctrina o por aforismos. ¿Qué son aforismos? Pues son brocardos, por ejemplo, que ya vimos otra vez, como non bis in idem, no se puede juzgar la misma cosa dos veces, pues fumus boni iuris, humo de buen derecho, pues sensación de que eso es justo. Esos aforismos o doctrina pueden ser dos cosas, tanto doctrina, es decir, sentencias, doctrina, las cuestiones que los juristas, los profesores consideran que es lo más apropiado durante mucho tiempo, ¿no? Eso es la doctrina, que es algo distinto de la jurisprudencia, ¿vale? La doctrina es lo que dicen los los doctores, los profesores universitarios, establecen la doctrina o contribuyen a que crezca la doctrina, doctrina. O aforismos, brocardos, latinajos, como queréis llamarlos, que gocen de general y constante aceptación. ¿Por quién? Por juriconsultos, o sea, por jueces y por tribunales. ¿Vale? Atentos a esta definición porque puede caer en test, es muy interesante. También hay otro diccionario que dice que el principio también es un axioma. Claro, pero un axioma ya es más de una palabra. Bueno, que obviamente el principio es algo más que una palabra. Que plasma una determinada valoración de justicia constituida por doctrina, aforismos que gozan de aceptación. Hay dos acepciones, pues como principios de derecho natural establecidos universalmente por la recta razón. Esto sería la doctrina ius naturalista, ¿os acordáis? Que decíais, ¿dónde está lo de las dos doctrinas ius naturalistas y positivistas? Pues bueno, lo tenéis en el tema 3, pero también en todos los temas a veces tenéis una pequeña mención, aquí también lo tenéis. En este tema 4, pues ya veis. El concepto de principio para el derecho natural es algo que establecido universalmente por la recta razón. Es decir, que cualquier persona o cualquier ser humano de forma natural podría considerar que algo es justo es un principio universal por la recta razón.
Esto formaría parte de la doctrina iusnaturalista. Sin embargo, valores deducidos de normas, todo esto puede ser el test, por supuesto, positivas que contribuyen a orientar la aplicación ajustada a los ideales de justicia y que expresen los jueces. No solamente ajustada a ideales de justicia, si no estaríamos en el iusnaturalismo, sino que lo expresen los jueces, o sea, que sean los jueces los que lo establezcan. Para el positivismo solo existe lo que establecen los jueces o las normas. ¿Por qué? Porque tiene que estar positivizado, es decir, plasmado en un texto aplicable. En el ámbito de la filosofía, principio es muchísimo más, ¿no? Muchísimos autores han hablado de la idea de principio, pues Ortega y Gasset, Aristóteles, Platón, bueno, prácticamente todos los filósofos han hablado de la idea de principio. En general es aquello de donde procede una realidad. Para los presocráticos, la realidad puede explicarse a través de sus principios, que tratan así de averiguar el origen. Claro, es que aquí se habla de principio como origen de algo, no principio como conjunto de principios. Principio es aquello de donde procede algo, claro, porque no habla de principios. Principios es otro concepto distinto. También principio, aquello de lo que nacen es el principio, claro, pues que son concepciones. No es lo mismo el estudiar la idea de principio como estudiar la idea de principios. Es que no tiene nada que ver. Bueno, Aristóteles nos decía que más allá de la física existe pues la metafísica, ¿no? Pues un saber que trata de averiguar los principios de las cosas. Claro, pero aquí se refiere al origen de las cosas materiales. ¿A través de qué? De sus primeras causas. Así en su obra La metafísica señala que principio es un punto de partida de la cosa, que también es aquello mediante lo que puede hacerse mejor una cosa, por la parte esencial donde proviene la cosa, lo que da el primer conocimiento de una cosa. Epíteto estoico nos dice que principio es lo que algo es o algo sucede o se conoce. Las reglas de derecho romano, pues ves, aquí ya tenemos como ya más parecido a principios. Los jurisconsultos suelen emplear la expresión reglas para referirse a principios. En cierta medida puede considerarse que uno de los precedentes es un texto de Paulo que dice: la regla es lo que describe brevemente cómo es una cosa. A continuación se refiere a que las reglas jurídicas, claro, esto es que es regla, no es regla jurídica. El logro, regla jurídica es: el derecho no deriva de la regla, sino que ésta se abstrae, es decir, se saca del derecho. Ejemplo, esto es un ejemplo de regla, porque hay un libro que se llama Las reglas romanas. Todo esto está sacado de ese libro, del libro de reglas romanas. Pues esto es la regla, pues un pequeño texto que habla sobre algo, ¿no? Que restituir una cosa es más que exhibirla, ¿no? Efectivamente. Pues devolverla es más que enseñarla. Pues sí, ¿vale? Bueno, basta poner el ejemplo. La cosa es que los juristas no formulan reglas generales, sino para casos concretos. Esto es importante para test, también por eso está en rojo. Los juristas clásicos, en sujeción a reglas, ofrecen soluciones específicas a casos concretos. Solo desde la reiteración de soluciones parecidas o análogas a casos semejantes, en otras etapas, los juristas formularon una regla que se enunciaba como una solución. Es así que se señala que la regla deriva de la inducción del derecho casuístico. La regla se deriva por inducción. ¿Por qué? Porque se saca del derecho. Bueno, esto lo miráis. Para estos últimos, es decir, para
para los glosadores. Para los glosadores, que lo que hacen es pues, recopilar textos. Se escriben unos libros docentes que adoptan el nombre de instituciones. El más conocido es el de las instituciones de Gallo. Estos libros docentes. Ya os lo dije en otro tema que esto está correcto. Otras veces dicen, no, es que el nombre del texto instituciones es de Justiniano. A ver, Justiniano recopiló en ese texto enorme de 9 libros que se llama Corpus Juris Civilis, uno de los textos de Gallo que se llamaba Instituciones, ¿vale? Por eso dice que es como la base fundamental en tiempos de Justiniano para redactar otras instituciones que se actualizan adaptándolas. O sea, las primeras instituciones las redactó Gallo. ¿Qué hizo Justiniano? Pues volverlas a redactar conteniendo las de Gallo, otras instituciones que actualizaban y las adaptaban a las necesidades socioeconómicas del momento. ¿Qué pasa? Pues que estas reglas pues tampoco son definiciones o categorías, porque las categorías jurídicas son ilimitadas, ilimitables. Porque no se puede encerrar un concepto, pues la realidad lo supera y lo desborda. Las reglas romanas se toman en muchas ocasiones como puntos de partida por las escuelas medievales de glosadores y comentaristas. Bueno, esas reglas romanas no deben ser consideradas auténticos. Al principio decía que sí, que las reglas romanas eran principios generales del derecho. Ahora nos dice que no deben ser consideradas auténticos. O sea, aquí la clave es auténticos. Si al principio decía que sí, ahora dice que no, que auténticos no. Bueno, pues tenedlo en cuenta, auténticos principios generales del derecho, no. Se dicen solamente deben ser consideradas inspiradoras o relacionadas con derecho general, con principios generales del derecho, pues sí, pero auténticas no. O sea, no son como el principio de ellos, ¿vale? Son el origen. Algunos de esos principios generales del derecho sí que son actuales, algunos sí que son el origen de los actuales. Sí, sí. Bueno, los principios generales del derecho como fuente del derecho, que están en el título preliminar del Código Civil. Efectivamente, os deberíais saber este artículo del Código Civil, el artículo 1. Ya hemos visto el 1.3, ahora vamos al 1.4. Bueno, los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Esto ha caído varias veces, ¿vale? En septiembre y en febrero. ¿Qué ocurre con estos principios generales del derecho? Que al ser invocados por las partes en un proceso, son aplicables por los jueces y tribunales. ¿Por qué? Porque son invocados por las partes, no por otra cosa, ¿vale? Y se supone que cumplen cierta función o supone su principal función como fuente del derecho. Bueno, ya sabéis que las fuentes del derecho están en el artículo 1.3, que son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, por ese orden. Entonces, ley, costumbre y en caso o en defecto de la costumbre, principios generales del derecho. También tiene otra, claro, ¿qué ocurre? Que si tú lo utilizas ante un tribunal, tienes que probar su vigencia. ¿Cómo? Pues citando sentencias del Tribunal Supremo que lo apliquen en sus fallos. Claro, para que el Tribunal Supremo aplique un principio general del derecho en sus sentencias, ¿qué tiene que ocurrir? Pues tienen que ocurrir dos cosas. Que no exista costumbre y que no exista una ley que lo establezca, porque como se aplican en defecto de ley o de costumbre, pues no tiene que haber ni ley ni costumbre para que se apliquen. O sea, fijaros la dificultad de poder probar su vigencia, ¿no?
Junto a esta finalidad, la segunda es que los principios generales del derecho se entienden como que son informantes del resto de ordenamiento jurídico, informantes o informadores, que sirven para aclarar, ¿no? Un insigne civilista dice que son las ideas fundamentales informadoras de organización jurídica de la nación. Les corresponde informar y vivificar la ley, la costumbre y la ley y la costumbre. Otro dice que disciplinan todas las categorías jurídicas, que se deduce del 53.3 y del 51.1. Bueno, porque proclaman un criterio básico de interpretación de todo el orden jurídico conforme a los principios constitucionales, que constituyen una parte importante de los principios generales del derecho. Claro, ¿dónde están los principios constitucionales? Pues si nos ceñimos a la Constitución estrictamente porque no se puede hacer otra cosa, estaríamos en el artículo 9 de la Constitución, ¿vale? Porque los valores superiores no son principios constitucionales. Tenemos que ir a los principios constitucionales. Artículo 9. ¿Cuáles son? Pues el sometimiento a la legalidad, la irretroactividad de la ley menos favorable, ¿qué más? La interdicción de la arbitrariedad. Bueno, pues cogéis el artículo 9 y lo vais viendo, ¿no? Pero sobre todo que todas estamos sometidos a la ley, ¿no? El principio de legalidad. Ese sería el más importante. Bueno, los principios generales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues bueno, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo utiliza un conjunto de principios. Aquí no lo afirma, aquí lo pone un poco. Parece que donde todo el texto lo va buscando. Va buscando la existencia de esos principios generales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo primero que vamos a ver, lo que vemos aquí es que la idea es positivista. ¿Por qué? Porque hemos dicho al principio en el libro que para el positivismo solamente se pueden aplicar principios generales del derecho si están en la norma o en sentencias de tribunales. Luego ya esta percepción es positivista, ¿vale? Podemos llegar hasta aquí, ¿verdad? Ahora bien, ¿dónde busca el texto esos principios? Pues dice en los abogados generales, en sus razonamientos, en los jueces, es de máxima en los principios generales de conocimiento que se aplican y que todo el mundo conoce, que no es necesario traducirlo, como el fumus boni iuris, la apariencia de buen derecho. Bueno, pues sí, claro. Si todo el mundo lo entiende y no hay que traducirlo a ningún idioma, pues obviamente podemos estar ante un principio. Otra cosa es si se puede aplicar, si esa aplicación, pues qué tipo de aplicación es. Bueno, categorías de principios. O sea, ¿habría categorías? ¿Principios en la Unión Europea? Claro, vamos a ver. Categorías de principios en la Unión Europea. Vale. Y luego principios de la Unión Europea y de derecho internacional. Bueno, aquí hay un mundo completamente distinto. Primero, porque el derecho de la Unión Europea afecta únicamente a los países de la Unión Europea. ¿Vale? Y luego están los principios del derecho internacional que afectan a todos los operadores o todos los países en la órbita internacional, que se someten a esas normas internacionales voluntariamente. Y la Unión Europea, pues, afecta a los países de la Unión Europea, no a terceros. Pero bueno, ¿qué nos dice aquí? Pues que hay principios como la libertad, la democracia, efecto directo. Claro, pero aquí la libertad, por ejemplo, la Constitución la considera un valor superior, no un principio. Entonces, aquí todo es cuestionable, ¿no? Pero bueno, ¿qué tenéis que saber? Pues que si os ponen este texto, pues tenéis que hablar de esto, que conceptos como libertad, democracia o efecto directo, pues pueden ser invocados directamente por los ciudadanos de los estados. ¿Por qué? Pues porque hay una primacía del derecho de la Unión
Todos ellos y otros deben entenderse como principios que expresan la característica trascendental de este orden supranacional. Sí, claro, pero dentro de la Unión Europea, no fuera. Esa primacía del derecho de la Unión es dentro de la Unión Europea, no a nivel internacional. En otros casos, la jurisprudencia denomina principio el contenido de ciertas normas cuya observancia es inexcusable. ¿Cómo cuál? ¿Qué principio es de observancia inexcusable? Bueno, la protección de los derechos fundamentales. Esto nos dice, cayó en febrero de 2023. Importante para test. ¿Qué principio es, por ser de observancia inexcusable, se puede considerar un principio de la Unión Europea? ¿La protección de los derechos fundamentales? Sí, claro. Es muy posible. Claro, siempre y cuando no nos interpongan con los derechos fundamentales de otros, porque entonces ya hay colisión ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se protegen los derechos fundamentales? Pues bueno, también es discutible, ¿no? Pero debéis saberlo para los test. Es que llevo la voz fastidiada, chicos. Chicas, perdonad. Bueno, también sería el principio de no discriminación, claro, porque la discriminación es la vulneración del derecho de igualdad de trato por una discriminación, pues entonces estamos en un principio de derecho fundamental, ¿no? Como el de igualdad. Así lo dice el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 10, que la definición y ejecución de sus políticas tratará de luchar contra toda discriminación por razón de raza, de sexo, raza, origen étnico, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual. Bueno, ¿esto cómo lo aplicamos? Pues qué difícil de aplicación, ¿no? Por lo que se refiere a los principios de derecho internacional, unos emanan del orden internacional y otros del derecho internacional. Los recibe de los ordenamientos jurídicos nacionales. Fijaros que es que no os dice nada. Os dice, por lo que se refiere a los principios de derecho internacional público, unos emanan del orden internacional. ¿Qué es el orden internacional? Los acuerdos entre los países, ¿vale? Que establecen un orden, ¿no? Que evitan un conflicto, que evitan conflictos, estableciendo sus relaciones, un orden. Y principios estructurales, orden internacional, principios estructurales, no lo define, y otros, el derecho internacional los recibe de los ordenamientos jurídicos nacionales. Bueno, pues ya son nacionales, ¿no? Bueno, solo tenéis este párrafo. Los principios utilizados en la jurisprudencia del TJUE son aquellos que por su contenido se armonizan con la naturaleza y los objetivos de la Unión. Los principios de derecho internacional utilizados en la jurisprudencia del TJUE son aquellos que por su contenido se armonizan con la naturaleza y los objetivos de la Unión. De la manera. Y se descartan los incompatibles con esta. Así, por ejemplo, el principio de reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones estatales. Muy complejo, muy complejo. Ten en cuenta que el concepto de reciprocidad se utiliza en el derecho internacional entre los países, que cuando llegan a acuerdos establecen un principio de reciprocidad. Es decir, yo cumplo si tú cumples. Si tú no cumples tus obligaciones que hemos acordado, yo no tengo por qué cumplir. ¿Por qué? Porque hay un principio de reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones. ¿Vale? Entonces, claro, este principio de reciprocidad se descarta. ¿Por qué? Pues porque hay que cumplir. Este se descarta. ¿Por qué se descarta? Porque es derecho internacional, pero no está en relación con la naturaleza y los objetivos de la Unión Europea. La naturaleza y los objetivos de la Unión Europea establecen que hay que cumplir una serie de derechos o de principios que no están condicionados por si el otro cumple,
Si el otro no cumple, no tengo por qué dejar de cumplir mis obligaciones. El principio de reciprocidad no funciona. Es ejemplo de que no, de que es incompatible. ¿Entendéis? Entiendo que es complejo de entender, ¿eh? Principios de los textos constitucionales de los estados. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que uno de los acuerdos, uno de los tratados fue el Tratado de Lisboa de 2017, que declara unos derechos fundamentales que forman parte del derecho de la Unión. Los principios generales del derecho comunes a los Estados miembros. Además de esos de la Carta de Lisboa, también hay otros que están en las que son iguales en todas las legislaciones nacionales de los países europeos. Muchos de ellos provienen del origen del ius comune, de derecho romano, y bueno, pues que se han ido consagrando y preservando a lo largo de los siglos, y esta consolidación les otorga cierta vigencia como principios generales como parte integrante del derecho positivo. En suma, el tribunal considera que su reiterada aplicación beneficia la función judicial y completa el orden normativo constituido por el derecho primario y el derecho derivado. O sea, el TJUE nos dice que además del derecho primario, que son los tratados, y el derecho derivado, que son las directivas, que son los reglamentos, que son las decisiones, pues aparte de eso, el hecho de que haya unos principios que todos los estados, para todos los estados sean comunes, ello supone que sirven y completan el orden normativo, lo van completando. ¿Por qué? Pues porque si es igual en todos los países, será que puede considerarse un principio a tener en cuenta, ¿no? Más cosas. El inicio de su utilidad por la jurisdicción del TJUE. A ver, ya en el origen de la Unión Europea, en el Tratado de la Comunidad Económica Europea, ya había algún principio de responsabilidad extracontractual para el ejercicio de sus funciones por agentes y esto pues de conformidad con los principios generales comunes de los estados. Esta primera idea que estaba en el Tratado de la Unión de la Comunidad Económica Europea se ha llevado a un artículo del Tratado de Lisboa, donde efectivamente la Unión Europea responde, tiene responsabilidad contractual, responde y también va a responder extracontractualmente, es decir, sin que venga escrito, cuando tenga que reparar daños causados por las instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. ¿Esto qué pasa? Pues que esta responsabilidad extracontractual de la Unión Europea por daños que causen sus instituciones o sus agentes, pues se va consolidando como un principio, ¿no? Podría ser o podría considerarse un principio general de la Unión Europea. Los principios generales en la actualidad, ¿qué hay? Pues bueno, un abogado general formuló un texto que es interesante, que dice que es bien conocido el papel atribuido a los principios generales del derecho. El juez deduce la existencia de estos para colmar las lagunas del ordenamiento y afirmar valores no escritos, a veces esenciales. Los utiliza para complementar el derecho comunitario cuando éste guarde silencio sobre problemas específicos de que los ordenamientos nacionales han afrontado y han resuelto con el tiempo. Bueno, pues ya veis. Esto es importante para conocer que esto es lo que puede pasar en la actualidad, ¿no? Debemos preguntarnos cómo debe interpretarse la expresión comunes a los Estados miembros, es decir, ¿pueden ser comunes a Estados miembros? Pues bueno, en la actualidad hay 27 Estados, lo que hace inviable encontrar un principio general
del derecho común. Ojo, común a todos los estados, pero eso no significa que la Unión Europea no tenga principios generales del derecho que pueda aplicar, ¿vale? Lo que nos he dicho hasta ahora. En este sentido, común a todos los estados significa que una tradición histórica recogiese la legislación en la mayoría de los estados. Incluso un principio general de derecho sería de aplicación por la jurisprudencia europea, en caso en que un estado no lo tuviese. Claro, la jurisprudencia europea, el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿podría aplicarlo? Sí, podría aplicarlo. Y puede hacer en su sentencia lo que quiera. Y si entiende que está en la cuestión de todos los estados, lo puede aplicar. La utilización jurisprudencial contribuye a que, pues poco a poco, a formar un nuevo único derecho europeo o a que se consolide una opinión sobre un derecho europeo. Y además es que sea aplicable y pueda sentirse por distintos países como propio. Así las fuentes primarias del derecho de la Unión, los convenios y los tratados, y que son las originarias, y las derivadas, que son los reglamentos tal, dice que las fuentes primarias se enriquecen y complementan con los principios generales del derecho que se encuentren, que sean comunes a todos los Estados miembros, que podrían tener un origen en el derecho romano, tomados de las distintas tradiciones jurídicas y que poco a poco han sabido conformar esa prodigiosa historia de la ciencia jurídica y que han tejido y que han ido tejiendo y destejiendo a lo largo de casi 2 milenios en el telar de Europa. Bueno, pues muchas gracias. Ya siento mucho no poder tener más clara la voz, pero es que la verdad es que tengo la voz fastidiada. Bueno, muchas gracias. Que paséis feliz Navidad. Damos por terminado el repaso a este tema. Y muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima clase, donde terminaremos la segunda vuelta y ya veremos si hacemos algunas clases de repaso a todo el temario o test, o si tenéis alguna idea interesante, pues la ponéis en un mensaje o en un comentario, este vídeo o lo que queráis. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Adiós. Buenas Navidades. Felices Navidades a todos. Chao. Adiós.